Faltan exactamente 2 semanas para las elecciones en Estados Unidos y hay un sorteo que ha sido promocionado por el hombre más rico del mundo, por Elon Musk. Y esto ha desatado la controversia porque ofrece rifar $1 millón por día, y ya lo ha estado cumpliendo, pero entre quienes inscriban su nombre en una petición por la libre expresión. Eso sí, los participantes tienen que estar inscritos en uno de los llamados estados péndulo que van a definir la elección en 2 semanas más. Se discute si la oferta de Elon Musk infringe o no la ley contra el cohecho electoral. Grité y era $1 millón y yo estaba agitado, agitando mis brazos en el aire. Subí y en realidad por conocer a Elon me olvidé del dinero por un poco, ya que es una figura tan influyente. Estaba sentada en mi asiento cuando Elon subió al escenario. Fue muy emocionante, hizo un salto, fue muy divertido verlo y luego escuchar mi nombre. Fue la sorpresa de mi vida. Ellos son seguidores de Donald Trump, votarán por él y ahora además son millonarios. Y el magnate Elon Musk es el responsable. John y Christine son los primeros ganadores de un sorteo que diariamente entregará $1 millón a quienes, estando inscritos en las elecciones presidenciales estadounidenses, firmen una petición de defensa de la libertad de expresión y el derecho a llevar armas. Es decir, no es pago por votos, pero para los más críticos se parece demasiado. Probablemente sea cierto decir que Musk se encuentra en una zona que podría considerarse gris, que podría estar sobrepasando un poco los límites. La ley federal prohíbe pagar a los votantes por votar o registrarse para votar. De hecho, es un delito que acarrea penas de multa de hasta $10,000 y hasta 5 años de cárcel. Musk rifa $1 millón entre los que firmen la petición, pero a la vez exige que estén registrados como votantes para firmarla. Así, el dueño de Tesla parece aprovechar un resquicio legal. Cualquier desafío legal o cualquier impugnación que se haga va a tener sus resultados finales después de la elección. Por lo tanto, no va a ser tan relevante a la hora de ver si influye o no en el resultado del 5 de noviembre. Estoy aquí, estoy en Pensilvania y estoy aquí por una razón muy importante que es, no puedo enfatizar lo importante que es Pensilvania. Creo es el eje en esta elección y esta elección creo que va a decidir el destino de América. Pero ¿qué gana Elon Musk con tanto apoyo económico a Trump y en especial con llamar a inscribirse en esta polémica petición? Puede que quiera la lista porque puede que la quiera para futuras campañas. Quizá quiera presentarse a presidente dentro de 4 años. ¿Será este apoyo el más importante por lejos para Trump, el primer paso para convertirse en el nuevo candidato republicano en 4 años más? Por lo pronto, ya es uno de los mayores donantes individuales en la carrera presidencial, a 2 semanas exactas de los comicios. Y vamos ahora a Perú, donde el expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y 6 meses de cárcel efectiva por corrupción. Esto tras ser declarado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos. El expresidente Toledo fue condenado por favorecer con contratos a la constructora brasileña Odebrecht para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur que une a Perú con Brasil. Los jueces acreditaron las reuniones y los pedidos de dinero que el exmandatario habría hecho a los directivos de la constructora en Río de Janeiro y en el Palacio de Gobierno, y concluyeron que Toledo recibió un soborno de $35 millones por parte de Odebrecht. Desde su defensa aseguraron que van a solicitar prisión preventiva por los problemas de salud que padece el expresidente, que incluye un cáncer a la próstata y enfermedades cardíacas. Por ahora nos vamos directamente hasta Estados Unidos, donde la persona que estamos viendo ahí en pantalla, Joaquín El Chapo Guzmán, acaba de emitir una solicitud ahí, una carta que él escribió ahí de puño y letra a mano, escribió esta misiva donde está pidiendo a las autoridades de Estados Unidos que por favor sea sometido a un nuevo juicio, es decir, que lo reevalúen acá la condena que ya se le implementó en el año 2019 de 30 años de cárcel efectiva, obviamente, y que por favor le den una segunda oportunidad en términos
términos judiciales, puesto que, según apunta esta persona, el Chapo Guzmán, el ex líder acá del cartel de Sinaloa, durante el juicio en el que se le condenó, un juicio que se llevó a cabo, como decíamos, en el año 2019, un juicio que en su momento fue calificado como el juicio del siglo, según acá el Chapo Guzmán, hubo muchas irregularidades en su contra y es por eso que ahora esgrime esta solicitud ante las autoridades de Estados Unidos a que por favor sea sometido a un nuevo juicio. ¿Cuáles son, por ejemplo, los argumentos que utilizó el Chapo Guzmán acá en esta carta que él emite, una carta que más encima envía desde la prisión de máxima seguridad del estado de Colorado, donde él se encuentra actualmente ahí cumpliendo esta condena de 30 años que se le impuso en el año 2019? Los argumentos apuntan a que principalmente en la extradición que se le realizó al Chapo Guzmán a Estados Unidos, según apunta él mismo, hubo ciertas irregularidades y también apunta a que en el proceso que lo llevó a ser sentenciado a la cadena perpetua, él no tuvo la asesoría legal adecuada y es por eso que, según argumenta a través de esta carta escrita a mano, necesita que sea sometido a un nuevo juicio, una situación que de momento no ha sido respondida por las autoridades estadounidenses. Se conoce que esta carta fue liberada ahí a la prensa por lo menos en las últimas horas, así que es una carta bastante reciente y de momento no ha habido ahí respuesta por parte de las autoridades estadounidenses, pero según múltiples especialistas es muy poco probable que accedan acá a la petición que está haciendo este narcotraficante y puesto que él ya fue condenado a 30 años de prisión, sí. Es decir, es muy difícil que ocurra una situación como la que él está solicitando. Ahora, él viene a reclamar esta situación casi 5 años después de haber llegado a prisión. Claro. Yo no sé tampoco si existen los plazos como para hacer ese reclamo, porque suena un poco extemporáneo, ¿no? Después Exacto. de todo el tiempo que ha pasado. Claro, quizás se tomó este tiempo para reflexionar ahí, para pensar en la situación que estaba atravesando y más encima, según lo que se conoce en esta carta que él está pidiendo ser sometido a un nuevo juicio, él se presenta a sí mismo como su propio representante, es decir, acá él tampoco habla de la intervención de nuevos abogados, sino que él mismo es quien saca la voz en este caso y está pidiendo esta solicitud, una solicitud que, como decíamos, es muy poco probable que vea frutos en Estados Unidos. Sobre todo hay que tener en cuenta que los hijos del Chapo Guzmán también están siendo sometidos a un juicio. Estamos hablando de Joaquín y Ovidio Guzmán, que fueron capturados ahí hace poquito tiempo y ahora están siendo ahí enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Así que teniendo en cuenta este antecedente y que también sus propios hijos ya están siendo enjuiciados en Estados Unidos, es muy poco probable, como decíamos, que esta solicitud del Chapo Guzmán vea la luz y finalmente lo que se espera es que continúe acá en la cárcel donde está actualmente en el estado de Colorado, cumpliendo los 3 años que le dictaminó en el año 2019 la justicia estadounidense. Claro que sí. Vamos ahora a Estados Unidos, ¿no? Sí, nos mantenemos acá en Estados Unidos porque a solamente 13 días de que se desarrollen las esperadas elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre se ha generado muchísima polémica en torno a este sorteo electoral que está liderando en este momento el magnate Elon Musk, a quien vemos ahí en pantalla, que lo veíamos recién junto al expresidente Donald Trump. Y este sorteo muy curioso que ha llamado la atención ahí de todo el mundo consta en que él está regalando o rifando, si se quiere, $1 millón diarios al azar para los votantes que firmen una petición que apunta a la defensa de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y de la segunda. Enmiendas que apuntan, por ejemplo, a la libertad de expresión y también al derecho a portar armas. Estas enmiendas, estos puntos que se abordan acá en este formulario, podríamos decir, son obviamente muy ligados a lo que va con las ideas del Partido Republicano y es eso lo que quiere potenciar en este momento el magnate acá, el dueño de la red social X, que antes se conocía como Twitter, y continúa acá demostrando su apoyo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero con un concurso acá que está rozando en lo ilegal, según varios especialistas, puesto que en Estados Unidos obviamente que no se pueden comprar votos y es algo lo que estaría rozando acá Elon Musk con este curioso sorteo. Claro, y eso es lo que llama la atención, ¿no? Sí. Que la legalidad de lo que él está proponiendo, sí, en términos de que evidentemente está haciendo un llamado a votar por Trump.
Claro que de sí. esta manera, indirectamente, ¿no? Claro, y como decíamos, quedan 13 días exactamente para las elecciones, es decir, a partir de hoy le quedan 13 millones para regalar entre los electores y él, aparte, en paralelo, ya donó 75 millones para la campaña de Donald Trump, es decir, ya se está acercando la cifra que en total a los 100 millones de dólares que él está poniendo acá en la campaña de Donald Trump, y muchos se preguntan por qué se está involucrando tanto en la campaña, sobre todo a favor del candidato del Partido Republicano, Donald Trump, y según algunos especialistas, hay analistas electorales de Estados Unidos, Elon Musk se estaría con esto ya de una u otra forma candidateando él mismo para las próximas elecciones, es decir, acá lo que se presume es que él estaría con esto demostrando sus propias, claro, invirtiendo en sí mismo, en su propia figura política para en un futuro él poder candidatearse, y eso es algo que también de una u otra forma le sirve a Donald Trump, puesto que Elon Musk hay que recordar que es el hombre más rico del mundo en términos de dinero, así que obviamente que a Donald Trump le sirve tener un respaldo de estas características en su campaña. Tenemos más de